Mi hermano me llamó fracasado frente a todos. Al día siguiente ya no tenía ni coche ni universidad. Mi nombre es Andrés Morales y tengo 30 años. Durante casi toda mi vida me he considerado un hombre trabajador, alguien que no se rinde a pesar de que los caminos nunca se me abrieron fáciles. Mientras muchos de mis compañeros de escuela hablaban de universidades prestigiosas, viajes al extranjero o negocios familiares, yo me pasaba las tardes arreglando motores en un taller improvisado en el garaje de la casa de mis padres. No me quejo. Desde que tengo memoria me ha gustado la mecánica, el olor a grasa, la satisfacción de devolverle la vida a un auto que todos daban por perdido. Sin embargo, en los ojos de mi familia, ese amor nunca fue suficiente para darme valor. Yo era el hijo que se quedó en el barrio, el que nunca despegó, el que se conformó con arreglar cacharros. Mi hermano menor, Sergio, era todo lo contrario, o al menos así lo veían mis padres. Él era el de las buenas notas, el de la sonrisa encantadora, el que soñaba en grande. Desde la secundaria le auguraban un futuro brillante. Cada vez que escuchaba esa frase, me atravesaba una mezcla extraña de orgullo y dolor. Orgullo, porque a pesar de nuestras diferencias yo quería lo mejor para él. Dolor, porque cada vez que lo alababan, parecía que me recordaban que yo, en cambio, era el que no había llegado lejos. Mis padres, Elena y Ramiro, hablaban de Sergio como si fuera la última esperanza de la familia. Yo, con mi taller y mis clientes del barrio, parecía ser apenas una nota al pie de página. Nunca me atreví a decir en voz alta cuánto me afectaba esa diferencia. Al contrario, siempre intentaba ser el hermano mayor comprensivo. Cuando Sergio necesitaba dinero para salidas con sus amigos, yo se lo daba. Cuando quería un coche para impresionar a su novia, fui yo quien movió cielo y tierra para comprar un usado en buen estado y dejarlo impecable. No era un gran auto, pero lo arreglé con mis propias manos y se lo entregué como si fuera nuevo. En su cara brillaba la emoción, y por un instante creí que ese gesto nos uniría. Pero me equivoqué. Pronto se convirtió en otra herramienta para alimentar su ego. «Miren lo que manejo», decía a sus amigos, como si hubiera nacido dueño de todo. Nadie recordaba que fue mi esfuerzo, mis noches en vela y mis manos llenas de grasa lo que puso esas llaves en su bolsillo. La noche de la humillación llegó en un domingo cualquiera. Mis padres habían organizado una cena familiar para celebrar que Sergio había sido aceptado en la universidad que tanto deseaba. Había tíos, primos, vecinos cercanos. La mesa estaba llena de platos caseros, risas y brindis. Yo estaba allí, sentado en un extremo, feliz por él pero también consciente de que, como siempre, mi papel sería el del hermano silencioso, el que observa desde la sombra. Todo marchaba bien hasta que mi padre, con la copa en alto, dijo: «Un brindis por Sergio, que será el orgullo de esta familia. Algún día será un gran abogado y todos hablaremos de sus logros». Los aplausos llenaron la sala. Luego, como si fuera necesario marcar un contraste, añadió: «Y también un aplauso para Andrés, que siempre está ahí para ayudar, aunque prefirió quedarse con sus autos en lugar de aspirar a más». La gente rió con incomodidad, pero Sergio aprovechó la oportunidad para soltar la frase que todavía arde en mi memoria. Se inclinó hacia mí, con esa sonrisa de superioridad que había aprendido tan rápido, y dijo en voz alta: «Vamos, papá, no seas tan duro. Andrés no es un mecánico, es un fracasado con título honorífico». El silencio que siguió fue peor que cualquier risa. Todos me miraban, algunos con lástima, otros con sorpresa. Mi madre fingió no haber escuchado. Mi padre se rió nervioso, y Sergio se reclinó en su silla como si hubiera ganado un trofeo. Mis padres, como tantas veces antes, prefirieron minimizar la humillación en lugar de enfrentarla. Sentí cómo la sangre me hervía en las venas. Quise responder, gritarle, recordarle cada sacrificio que había hecho por él. Pero no lo hice. Solo me levanté, tomé mis llaves y salí de la casa antes de que alguien pudiera detenerme. Caminé hasta mi coche, el único verdadero símbolo de independencia que había logrado construir, y conduje sin rumbo durante horas. La palabra «fracasado» rebotaba en mi cabeza como un eco cruel. Esa noche entendí algo. Las palabras de Sergio no habían sido una broma. Eran la culminación de años de desprecio disfrazado de cariño. Y si me había llamado fracasado frente a toda la familia, era porque creía tener la seguridad de que nada cambiaría.
de que yo seguiría soportando en silencio mientras él se quedaba con todo. Lo que no sabía es que al día siguiente iba a descubrir que su mundo, ese que había construido con mi ayuda y con el apoyo ciego de mis padres, podía desmoronarse en cuestión de horas. A la mañana siguiente desperté con la misma palabra retumbando en mi cabeza. Fracasado. Dormí poco, apenas un par de horas, y todavía sentía el calor de la humillación en mi rostro. Mientras me servía un café en mi pequeño apartamento, me di cuenta de algo que hasta entonces había ignorado. Durante años había alimentado el ego de mi hermano, entregándole mi esfuerzo y mis recursos, convencido de que lo hacía por cariño. Pero esa misma generosidad se había convertido en el arma con la que ahora me golpeaba. Miré alrededor de mi sala, modesta pero mía, y pensé en todo lo que me había costado conseguirlo. No era un castillo, pero cada mueble, cada herramienta, cada objeto había sido ganado con mis propias manos. No necesitaba que nadie me aplaudiera. Pero Sergio, él sí dependía de mis hombros. Sus alas, esas que todos celebraban, estaban hechas en parte de las tablas que yo mismo había puesto bajo sus pies. Decidí que era momento de un corte radical. No por venganza, sino por respeto propio. Quería que entendiera que todo privilegio tiene un origen, y que tratarme de fracasado mientras disfrutaba de lo que yo le había dado era la peor de las ingratitudes. Ese lunes, cuando terminé mis encargos en el taller, conduje directamente hacia la universidad donde él iba a inscribirse. Tenía en mis manos algo que cambiaba todo. El recibo del coche que yo había comprado a mi nombre y el contrato del préstamo universitario que también salía con mi firma como aval. Recordé cada paso de ese proceso. Sergio, con lágrimas en los ojos, me había suplicado que lo ayudara con la matrícula. Nuestros padres apenas podían cubrir los gastos de la casa, y yo, con años de ahorro, di un paso al frente. Solo fírmame como aval, hermano. El préstamo lo pagaré yo cuando empiece a trabajar, había dicho. Yo confié, como siempre. Y ahora esa confianza me daba la llave de su destino. Cuando llegué a la universidad, me dirigí a la oficina administrativa. Allí confirmé lo que ya sabía. Como aval principal del préstamo, y dado que los fondos aún no habían sido liberados, tenía la posibilidad de revocar el acuerdo con mi firma y detener todo el proceso. La funcionaria me miró sorprendida, quizá adivinando el trasfondo familiar, pero no hizo preguntas. Con un trazo de mi bolígrafo, la ilusión de Sergio de comenzar su carrera universitaria quedó en suspenso. No fue una decisión ligera. Mientras firmaba, mi corazón latía con fuerza. Pero al mismo tiempo sentí una extraña liberación. No era crueldad, era justicia. Si él me veía como un fracasado, que aprendiera lo que significaba sostenerse sin mi apoyo. Al salir de la universidad, mis pasos me llevaron directamente al taller. Allí estaba el coche que yo había preparado para él. Ese vehículo que tanto presumía aún estaba legalmente a mi nombre. Recordé cómo había negociado con el dueño anterior, cómo invertí semanas de trabajo para dejarlo en perfecto estado. Sergio solo había recibido las llaves y la gloria. Ahora iba a devolvérmelo, lo quisiera o no. Conduje hasta la casa de mis padres. Sergio todavía dormía, como buen universitario en vacaciones. El coche estaba estacionado frente al portón, brillando bajo el sol de la mañana. No necesité pensarlo mucho. Tenía la copia de la llave y los documentos que acreditaban que era mío. Subí, encendí el motor y me lo llevé. El rugido del escape resonó en la calle como un acto simbólico. Era el sonido de recuperar lo que me pertenecía. Cuando regresé al taller, lo estacioné en el garaje y lo cubrí con una lona. No sentí remordimiento. Al contrario, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba trazando límites. Me pregunté cómo reaccionaría Sergio cuando despertara y viera que su juguete había desaparecido. No tardé en saberlo. Esa misma tarde, mi teléfono vibró sin descanso. Eran llamadas de mi madre, de mi padre y finalmente de Sergio. Cuando por fin contesté, su voz estaba al borde de la histeria. «¿Dónde está mi coche?», me gritó. «Corrijo», respondí con calma. «Mi coche. Está registrado a mi nombre, pagado con mi dinero. Solo te lo presté. Y ahora lo recuperé». Hubo un silencio al otro lado, seguido de una carcajada nerviosa. «¿En serio haces esto porque te dije fracasado? ¿Tan sensible eres?» «No, Sergio», dije.
Lo hago porque me cansé de que confundas mi apoyo con tu derecho. Esa noche, en la casa de mis padres, estalló el caos. Sergio me acusó de traidor, mis padres intentaron mediar, y yo, por primera vez en años, hablé con voz firme. Les expliqué cómo había sido yo quien lo sostuvo todo este tiempo, cómo cada logro suyo llevaba mis huellas. Mi padre me miraba incrédulo, mi madre lloraba, y Sergio no encontraba más argumentos que insultos. No necesitaba gritar. El simple hecho de que ya no tuviera ni coche ni universidad hablaba más fuerte que cualquier palabra. Y esa era apenas la primera lección que iba a aprender. La discusión en casa de mis padres fue solo el principio. Sergio no podía aceptar lo ocurrido. Esa misma noche, después de los gritos y acusaciones, recibí un mensaje suyo que parecía escrito con rabia. No vas a destruir mi futuro por un capricho. Mañana lo solucionamos con abogados. Lo leí varias veces y no pude evitar reír con amargura. Sergio, que jamás había trabajado un día serio en su vida, hablaba de abogados como si pudiera sostener un caso. Lo cierto es que todos los papeles estaban a mi favor. A la mañana siguiente, fui a visitar a mis padres. No quería que ellos quedaran atrapados entre nuestra guerra, aunque era inevitable. Mi madre me abrió la puerta con los ojos hinchados de tanto llorar. «Andrés, ¿qué fue lo que hiciste?», me preguntó en voz baja. Detrás de ella apareció mi padre, con gesto severo. «Tu hermano está destrozado. ¿Cómo le quitas el coche y la universidad? ¿No ves que lo hundes?». Respiré hondo antes de contestar. «Papá, mamá, entiendan algo. Nada de lo que tenía Sergio era suyo, ni el coche ni la matrícula. Todo estaba a mi nombre. Yo lo sostuve porque quise, pero él me llamó fracasado delante de todos. ¿De verdad creen que alguien que me desprecia así merece seguir usando lo que yo le di?». Mi madre bajó la mirada, incapaz de responder. Mi padre, en cambio, endureció el tono. «Andrés, es tu hermano. La sangre vale más que el orgullo». Esa frase me golpeó fuerte. Toda mi vida había escuchado variaciones de lo mismo, que debía ser paciente, que debía apoyar, que Sergio era joven, que tenía un futuro brillante. Pero nadie se había detenido a preguntarme qué había sido de mi futuro. En ese momento lo entendí con claridad. No era orgullo lo que me movía, era dignidad. Me acerqué a ellos y hablé con calma. «No lo estoy destruyendo, papá. Solo estoy retirando el andamio que yo mismo puse. Si Sergio quiere tener un coche, que lo compre. Si quiere una universidad, que busque un préstamo sin mi firma. Que aprenda lo que significa luchar por algo. Yo ya no voy a ser su sombra ni su escalera». Mis palabras dejaron un silencio incómodo en la sala. Sentí que mis padres no querían escuchar, pero tampoco podían refutar. Al final, mi madre suspiró. «Andrés, tienes razón en mucho de lo que dices. Solo no quería que esto terminara así». La abracé y le dije que lo entendía. Esa misma tarde recibí otra llamada, esta vez de Sergio. Su tono era diferente, menos altanero y más desesperado. «Andrés, hermano, escucha. Lo de la cena fue una broma de mal gusto, no quería decirte eso. Pero necesito el coche para ir a clases, necesito que vuelvas a firmar el préstamo. Si no lo haces, me arruinas». Por un instante estuve tentado a creerle. Era mi hermano, al fin y al cabo. Pero recordé su risa cuando me llamó fracasado, recordé los años de superioridad, los favores que nunca agradeció. Y entonces respondí: «No, Sergio, no lo haré. Si realmente quieres algo, demuéstralo. Deja de depender de mí. Yo ya hice suficiente». Su silencio fue largo, hasta que explotó. «Eres un egoísta. Te vas a arrepentir». Y colgó. Los días siguientes fueron un desfile de excusas y reclamos. Mis padres intentaban convencerme de que reconsiderara. Algunos tíos me llamaron diciendo que estaba siendo cruel, pero también recibí mensajes inesperados de primos y vecinos que habían estado en la cena. «Bien hecho, Andrés», me escribió uno. «Ya era hora de que alguien pusiera a Sergio en su sitio», dijo otro. Poco a poco, entendí que no era yo el único que había visto su arrogancia crecer sin control. Lo más curioso fue notar el cambio en mí mismo. Por primera vez me sentía libre. Ya no cargaba con la obligación de sostener a Sergio. El taller empezó a prosperar más de lo que imaginaba.
quizá porque toda la energía que antes gastaba en rescatarlo, ahora la invertía en mi propio futuro. Una tarde, mientras revisaba un motor, me sorprendí sonriendo. Pensé en la palabra fracasado y me di cuenta de que ya no me dolía. Porque la verdadera derrota no estaba en tener poco, sino en depender siempre de otros para tener algo. Y ese, lamentablemente, era el verdadero reflejo de Sergio. La batalla no había terminado. Estaba seguro de que él intentaría alguna jugada más para recuperar lo que creía suyo. Pero ya no era el mismo Andrés dispuesto a ceder. Esta vez estaba listo para enfrentar lo que viniera. Tal como lo presentí, Sergio no tardó en contraatacar. Pasaron apenas 3 días antes de que la noticia llegara a mis oídos. Había ido por todo el barrio diciendo que yo lo había dejado en la calle, y que era un amargado incapaz de ver triunfar a los demás. Lo pintaba como si yo hubiera destruido su vida por envidia. Escuché los rumores en el taller. Algunos clientes me lo comentaron con cautela, como si esperaran que yo me defendiera. Pero yo solo sonreía y decía: cada quien cuenta la historia desde donde le duele. Lo que más me dolió no fueron sus palabras, sino descubrir que mis padres empezaban a repetirlas. Andrés, hijo, ¿de verdad lo dejaste sin universidad?, me preguntó mi madre una tarde, con voz quebrada. Yo le recordé, otra vez, que el préstamo estaba a mi nombre y que no podía seguir cargando con esa responsabilidad. Él aún es joven, aprenderá a resolverlo, dije con firmeza. Pero en sus ojos leí decepción, como si de pronto yo me hubiera convertido en el villano. Sergio aprovechaba esa grieta. Llegaba a la casa de mis padres con un aire de víctima. Se sentaba a la mesa y hablaba de sus sueños truncados. Todo por la envidia de Andrés, repetía. No estuve presente, pero me enteré por un primo que fue testigo de esas escenas. Me hervía la sangre. Pero al mismo tiempo me di cuenta de algo importante. Cuanto más se esforzaba en pintar mi imagen como la de un tirano, más dejaba en evidencia su dependencia. Nadie veía a un joven fuerte y responsable, sino a alguien incapaz de caminar sin muletas. Lo confirmé una semana después, cuando recibí una llamada inesperada del director de la universidad. Me explicó que Sergio había intentado inscribirse de nuevo, esta vez con un préstamo diferente, pero que al verificar los documentos descubrieron que no cumplía con los requisitos. Me mencionó a usted como responsable de su situación, dijo el director. Yo respiré hondo antes de responder. Entiendo, señor, pero cada persona debe asumir sus decisiones. No puedo cargar con las de mi hermano. Esa misma noche, Sergio apareció en mi taller. Entró sin saludar, con el rostro desencajado. ¿Feliz?, escupió. Me cerraste todas las puertas. Dejé las herramientas a un lado y lo miré con calma. No, Sergio. Tú mismo te las cerraste. Yo solo dejé de sostenerte. ¿Sabes cómo me llaman ahora?, continuó. El que perdió la universidad por culpa de su hermano. Y si sigues así, contesté, pronto te llamarán el que nunca aprendió a valerse por sí mismo. Mi respuesta lo hizo estallar. Golpeó una mesa con tal fuerza que algunas piezas cayeron al suelo. Por un segundo temí que me lanzara un puñetazo, pero en lugar de eso, se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Fue la primera vez en años que lo vi quebrarse. No sé qué hacer, Andrés, murmuró. Todos esperan que sea alguien grande. Y yo no sé ni por dónde empezar. Su confesión me sorprendió. Durante años había actuado como si lo tuviera todo bajo control. Pero en el fondo era un muchacho perdido, sostenido por las ilusiones de mis padres y por mis sacrificios. Sentí un destello de compasión, pero lo apagué rápido. La compasión, en ese momento, sería volver a caer en el ciclo. Empieza por asumir, le dije. Por reconocer que nadie te debe nada. Ni papá, ni mamá, ni yo. Si quieres ser grande, trabaja para serlo. No me pidas que siga pagando el precio de tu soberbia. No me respondió. Solo se levantó, con los ojos rojos, y salió del taller sin mirar atrás. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Mis padres apenas me llamaban, como si temieran que cualquier palabra encendiera otra pelea. Yo me concentré en el taller y en nuevos clientes que llegaban gracias a recomendaciones. Por primera vez, la balanza empezaba a inclinarse a mi favor.
Mientras Sergio se hundía en rumores y quejas, yo crecía en independencia y respeto. Una tarde, mientras cerraba el local, recibí un mensaje inesperado de mi tío Armando, hermano de mi padre. Andrés, escuché lo que pasó en la cena y después. Solo quiero decirte que hiciste lo correcto. No dejes que te manipulen. Tu trabajo habla más fuerte que 1000 discursos. Ese mensaje fue como un bálsamo. Comprendí que, aunque algunos me señalaran, otros habían visto la verdad. Sabía que la historia aún no había llegado a su desenlace. Sergio estaba herido, y alguien como él no iba a aceptar la derrota sin un último movimiento. La pregunta era, ¿qué tan bajo estaba dispuesto a caer para recuperar lo que creía suyo? El último movimiento de Sergio no tardó en llegar. Una mañana recibí una llamada de mi banco. Alguien había intentado usar mis datos para solicitar un crédito rápido. El asesor me dijo que habían detectado inconsistencias y, al revisar, confirmé mis sospechas. Era Sergio. No sé cómo había conseguido parte de mis papeles, quizá de la casa de mis padres, pero lo cierto es que había intentado endeudarme para conseguir dinero fácil. Esa fue la señal definitiva de que había tocado fondo. Fui directamente a hablar con mis padres, porque sabía que tarde o temprano ellos se enterarían. Los encontré en la sala, y con calma les conté lo ocurrido. Mi madre se llevó las manos a la boca, horrorizada. Mi padre se hundió en el sillón, sin palabras. Y entonces, como si el destino lo hubiera planeado, Sergio entró por la puerta. Traía el rostro desencajado, consciente de que ya lo habían descubierto. ¿Cómo pudiste? Fue lo único que le pregunté. Tenía que hacerlo, gritó con los ojos desorbitados. Tú me quitaste todo. El coche, la universidad, mi vida. ¿Qué esperabas que hiciera? Lo miré fijo. Por primera vez no sentí rabia, sino una mezcla de tristeza y determinación. No, Sergio. Yo no te quité nada. Te devolví la carga que no era mía. Lo que acabas de intentar, eso sí, demuestra quién eres realmente. Mi padre se levantó entonces. Durante años lo vi protegerlo, justificarlo, ponerle un manto de inocencia. Pero esa tarde su voz fue distinta, grave y cortante. Sergio, basta. Has ido demasiado lejos. Siéntate y escucha, porque ya no eres un niño. Tu hermano tiene razón. Lo que tienes que construir, lo construirás tú. Y si vuelves a tocar los papeles de Andrés, seré yo el primero en llevarte ante la policía. Las palabras de mi padre dejaron a Sergio en shock. Era la primera vez que lo escuchaba hablarle con firmeza. Mi madre lloraba, incapaz de procesar que su hijo menor hubiera caído tan bajo. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir atado a la dinámica de esa casa. Regresé a mi apartamento y escribí una carta para mis padres. Les expliqué que los amaba, pero que necesitaba distancia, que no podía seguir siendo el salvavidas de Sergio ni el blanco de sus resentimientos. Les prometí visitarlos, pero dejé claro que mi vida estaría centrada en mí mismo y en el taller que tanto me había costado levantar. Pasaron semanas. Sergio intentó buscarme un par de veces, incluso llegó al taller, pero mis respuestas eran siempre las mismas. Si quieres hablar de tu vida, hazlo. Si vienes a pedirme favores, la puerta está cerrada. Poco a poco dejó de aparecer. Mis padres, aunque heridos, empezaron a comprender que mi decisión era definitiva. Lo irónico es que, mientras tanto, mi negocio creció como nunca. Con el tiempo que antes dedicaba a resolver los problemas de mi hermano, abrí un segundo espacio en el taller, contraté a un ayudante y comencé a recibir autos de clientes más importantes. Un día, mientras revisaba la cuenta bancaria, me di cuenta de que estaba ganando más de lo que jamás había imaginado. Yo, el fracasado, empezaba a construir un futuro sólido con mis propias manos. El recuerdo de aquella cena seguía fresco. Las miradas, la palabra lanzada como un dardo envenenado. Pero ahora, cada vez que pensaba en ello, no sentía dolor sino una extraña gratitud. Porque fue esa humillación la que me obligó a abrir los ojos, a romper la cadena de dependencia y a reclamar mi dignidad. Un domingo cualquiera, mi madre me llamó para invitarme a almorzar. Dudé, pero acepté. Cuando llegué, me encontré con un ambiente distinto. Sergio estaba allí, más callado de lo habitual. No me miraba a los ojos, pero tampoco me insultaba. Parecía un hombre cansado. Mis padres intentaron mantener la conversación ligera,
hablando de recuerdos y de la comida. Yo no dije mucho. En un momento, Sergio se levantó y salió al patio. Yo lo seguí, con cautela. Andrés, dijo, mirando al suelo, no espero que me perdones. Solo quería decir que me equivoqué. No supe ver lo que hacías por mí. No respondí de inmediato. Lo observé, tratando de adivinar si sus palabras eran sinceras o solo otra táctica. Al final, dije, no necesito que me pidas perdón. Solo demuestra que puedes vivir sin pisar a los demás. Él asintió, y aunque sabía que la relación entre nosotros no volvería a ser la misma, sentí que quizá había una pequeña chispa de cambio. Cuando volví a mi apartamento esa noche, me senté frente a mi escritorio y sonreí. Pensé en lo irónico que era todo. Mi hermano me había llamado fracasado frente a toda la familia, y sin embargo, fue él quien terminó sin coche ni universidad. Yo, en cambio, había encontrado mi camino, no por lo que ellos esperaban de mí, sino porque aprendí a respetarme a mí mismo.